1.6 Aprendizaje existencial. ¿Qué significa aprender en este mundo concreto, en esta realidad, en este aquí, en este ahora? ¿Qué significa, más en particular, aprender existencialmente? ¿Qué sentido tiene hacer estas reflexiones a propósito del aprendizaje y a propósito de lo existencial después de haber reflexionado sobre la experiencia de ser en el mundo? Para empezar usamos la expresión aprender o aprendizaje en múltiples formas, aunque todas ellas se refieren, como ya se ha dicho, a un proceso mediante el cual asimilamos conocimientos, normas, valores, actitudes, conductas. Ahora bien, todo este proceso o conjunto de procesos que se inicia en la cuna y culmina en el hecho de muerte, no son otra cosa que experiencias humanas vivenciadas de manera diferente por aquel que las aprende. En consecuencia, el corazón no deja de pensar en todo lo que percibe del exterior y le causa unas veces angustia y otras esperanza, unas confusión y otras claridad, unas veces tristeza y otras alegría, pues nuestro cuerpo está en el mundo como el corazón en nuestro organismo, dando y recibiendo vida. En esta perspectiva, aprender esencialmente significa llegar a comprender esas experiencias cotidianas que se dan en mi mundo concreto, a lo largo del tiempo que ahora vivo y en el espacio físico en el que se desarrolla mi diaria experiencia del vivir. En otras palabras, pretendo llegar a comprender cómo vivimos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y por qué vivimos, pensamos, sentimos o actuamos así y no de otra manera. Subyace bajo esta perspectiva tan abstracta una pasión, la pasión por aprender, la fuente, el origen de mis acciones y sus consecuencias. ¿Por qué actúo de tal o cual forma? ¿Qué produce en mí y fuera de mí el actuar en esa determinada forma? Eso que en mí se produce es lo que se llama conocimiento. Pienso que sí, pues el conocimiento es el saber apropiado asimilado, algo así como el alimento del cuerpo que pasa a ser carne de mi carne y sangre de mi sangre. Conocemos pues cuando lo aprendido se transforma en aprendido, cuando puedo explicarlo, criticarlo, reinventarlo, aplicarlo, transformarlo o de plano crear algo totalmente nuevo, gracias al entrelazo existente entre la tradición y el momento que vivo. Introspección. Ahora bien, ¿cómo llego al conocimiento? Mediante experiencias, contactos interpersonales, lecturas, reflexiones, relaciones de una cosa con otra. Pero esas experiencias no se dan en el vacío, sino en un ambiente concreto. En ese ser con otros que soy yo, que eres tú, que somos todos. Y puesto que es en sí mismo ser que soy con otros, ahí dentro puedo captar mediante la introspección o introvisión todo lo que de los otros hay en mí, como normas de conducta, actitudes, gestos, significados o modos de interpretar situaciones diversas. De esta manera, por ejemplo, puedo captar que el reino del poder dentro de nosotros está. Así pues, se trata de realizar un diálogo silencioso conmigo mismo. Autoobservación y observación sistemáticas. Puedo captar también el lugar que ocupo frente a los otros o con ellos, mediante la autoobservación de mis actitudes o conductas en una situación específica. O bien puedo aprender la realidad que me rodea mediante la observación sistemática. Este tipo de observación es el que pretenden realizar los científicos para explicar o interpretar la realidad, bien sea la realidad natural o la realidad social. En cada una de esas realidades todavía se escogen segmentos de la misma para estudiarla, analizarla o sintetizarla en detalle.
Así cada una de las ciencias sociales o naturales trata de agotar la explicación de esa realidad desde su propia perspectiva científica. Astrónomos, economistas, biólogos, antropólogos, comunicólogos, psicoanalistas, ecólogos, médicos, psicólogos, agrónomos, pretenden interpretar, explicar, diagnosticar o comprender esa parcela de realidad que colocan bajo su microscopio o sus aparatos de observación o medición. Soy apertura. Ninguno de ellos, sin embargo, se libera de las cargas emocionales o afectivas que, en un determinado momento, los acompaña en sus observaciones. Su corazón no deja de pensar y su inteligencia no deja de sentir, y hasta sus reflexiones más lúcidas intelectualmente están preñadas de sentimientos diversos que pueden ir desde la frustración más profunda hasta el gozo más elevado. Observan, hablan, viven en situaciones cambiantes, personales y ambientales. Y este simple hecho los hace reaccionar, porque en ningún momento dejamos de ser en situación sometidos a 1000 presiones diarias las 24 horas de cada día. Por esta razón el enfoque existencial del aprendizaje permite comprender la continua interacción entre actores sociales, individuales o colectivos, reglas y situaciones. Aprender la realidad no es resultado de un frío análisis objetivo, sino de un apasionado o emocional análisis existencial, sometido a cambios constantes en mi cuerpo, en mi espíritu, en mi entorno físico y social. Así lo vivido, lo vivenciado, me permite aprender y aprehender más significativamente que lo explicado o lo estudiado, aunque esto puede también tener un sentido para mí cuando lo que se explica o se estudia, que me explican o estudio, tiene alguna relación con mi diario vivir, con mi trabajo o con alguna actividad que desempeño en este difícil y complejo oficio de llegar a ser yo mismo, de llegar a ser hombre, pues no hay primero un yo y luego un mundo, físico o social, sino que el yo y mi mundo constituyen mi conciencia, y en ella cambian mediante un mismo acto de representación. Mi ser esencial es apertura. Por ejemplo, más se enseña sobre el amor, cualquier experiencia amorosa profunda, exitosa o frustrada, que leer el arte de amar. Aunque una lectura sobre el amor, mientras vivo esa experiencia, puede iluminarla, aclararla, enturbiarla o racionalizarla a tal punto que haga naufragar o sacar a flote. Así, lo más significativo de mi vivir cotidiano lo aprendo por vía de la experiencia, siempre y cuando reflexione mediante la introspección o la autoobservación sobre el porqué y el cómo de cada situación y por qué y cómo estoy comprometido, enfrascado en ella, pues debo también aclarar cómo y por qué algo llega a ser relevante en una situación específica. Ganamos algo siendo conscientes de los fundamentos intersubjetivos del sentido común, pero ganamos aún más cuando nuestras experiencias iluminan las fuentes sentimentales y motivacionales de nuestros procesos de aprendizaje. En efecto, los sentimientos llegan antes que las operaciones cognitivas y permanecen más tiempo. Comprender la racionalidad cognitiva fuera de su contexto sentimental significa no comprender lo más importante de nuestra vida diaria. En otras palabras, significa no comprender que conocemos con el corazón, mucho más que con la cabeza, pues como reconoció el mismo Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce, aunque también la razón tiene corazonadas que el corazón desconoce. Por eso y exclusivamente por eso, desde esta perspectiva, el problema de la llamada objetividad científica pasa a segundo plano para dar lugar a un conocimiento centrado en las emociones de la conducta humana, en los valores y actitudes sobre los que se basa la construcción de los hechos sociales y finalmente en las interacciones de los autores sociales y cuyas razones dan sentido a su vida, a su trabajo,
a su cultura, en una palabra, a un viaje por el mundo. En pocas palabras significa aprender existencial, vivencial y experiencialmente. Encontrar el arte y la magia en el vivir de cada día. En este sentido, la educación es vida y la vida educación. Es decir, el currículum que cada quien debe recorrer para alcanzarse a sí mismo. Quien no pase por este currículum, el de la vida como existencia, poco le ayudará a haber nacido en la era más ilustre. Desde esta perspectiva, por consiguiente, la vida, nuestra propia vida, viene a ser el espacio dentro del cual vamos aprendiendo a ser, coexistiendo con otros y aceptándolos como totalmente otros, diferentes de nosotros. De esta forma educaremos y nos educaremos a nosotros mismos, según sea nuestro paso por el mundo, nuestra manera de coexistir con aquellos que están en este mismo espacio de convivencia. Por esta razón, como expresa el biólogo chileno Humberto Maturana, lo central en la convivencia humana es el amor, las acciones que constituyen al otro como un legítimo otro en la realización del ser social que vive en la aceptación y respeto por sí mismo, tanto como en la aceptación y respeto por el otro. La biología del amor se encarga de que esto ocurra como un proceso normal si se vive en ella. Se trata por consiguiente de aprender a coexistir en el amor, es decir, reconocernos como portadores de una inviolable e irrenunciable dignidad que se manifiesta como aceptación y respeto a nosotros mismos y a los demás. En consecuencia, nos hace responsable ante aquellos con quienes convivimos y responsables de nuestra existencia. Notas al capítulo 1. Sobre los tipos de aprendizaje. Para vivir en profundidad tus experiencias, deberías practicar la observación cargada de teoría, postulada por Gaston Bachelard, filósofo francés, 1884-1962. Sobre los sistemas de autoevaluación. Véase Guillermo Michel y Virginia Lubano, obra citada. Sobre el desarrollo de los objetivos morales. Paul-Jean-Louis P. Teoría de la subjetividad y educación de Kierkegaard, en Fenomenología y Educación, por Bernard Curtis, et al., Fondo de Cultura Económica, 1984. Sobre las palabras de Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, Península, Barcelona, 1994, página 8. Experienciar significa percibir con todo el cuerpo. Se utiliza este verbo y no experimentar, pues la experimentación puede repetirse una y otra vez, no así la experiencia que se da ahora, en este instante, en permanente devenir que es nuestro cuerpo, ser en el mundo antes de cualquier reflexión. Sobre el aprendizaje existencial. Sobre este tema véase Guillermo Michel, Aprende a ser tú mismo, Trillas, México, 1986. Desde otra perspectiva del mismo autor véase Una introducción a la hermenéutica, Arte de espejos, Castellanos Editores, México, 1996, así como La máscara de Hermes, por Rúa, UAM Xochimilco, México, 2001. Sobre la observación o meditación.
Las aplicaciones de este método vivencial se encuentran explicadas en mi obra Para leer los medios, Trillas México 2000. Sobre la frase de no comprender lo más importante de nuestra vida diaria. Douglas Jack D. y J. M. Johnson. Existential Sociology. Cambridge University Press. Cambridge, 1978. En cuanto a la frase de la palabra de viaje por el mundo. Michel Guillermo. Didáctica de las ciencias sociales desde una perspectiva existencial. En Educación, revista del Consejo Nacional Técnico de la Educación, número 42, México, octubre a diciembre 1982. Véase también Para leer los medios, capítulo 1, Trillas 1990. Sobre la frase de haber nacido en la era más ilustre. Kierkegaard Soren. Fear and Trembling. A Dialectical Lyric. Traducción W. Lowry Garden City, 1954. Sobre la cita de Humberto Maturana. Humberto Maturana R. Emociones y lenguaje en educación y política. Séptima edición, Hachette. Sed, Santiago de Chile, 1994.